Number one is a successful photographer. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. En esta oportunidad hablaremos de Rodney Alcala, o mejor conocido como el asesino del juego de las citas, uno de los peores en la historia de los Estados Unidos. Rodney Alcala nació en San Antonio de Texas el 23 de agosto de 1943, hijo de Raúl Alcalá y Ana Gutiérrez. Su padre abandonó a la familia y su madre se mudó con Rodney y sus hermanas a los suburbios de Los Ángeles cuando éste tenía tan solo 12 años de edad. Se unió al ejército de los Estados Unidos en 1960, a los 17 años de edad, donde se desempeñó como secretario. Pero en 1964, después de lo que fue descrito como un ataque de nervios, un psiquiatra militar le diagnosticó un trastorno antisocial de la personalidad y fue dado de baja por motivos médicos. Luego de dejar el ejército, estudió artes en la UCLA, graduándose en 1968, año en el que cometió su primer crimen conocido, cuando fue visto por un conductor cuando secuestraba a una niña de tan solo 8 años. Él mismo llamó a la policía, mientras que Alcalá llevó a la niña llamada Tali Shapiro a su apartamento en Hollywood. Cuando la policía llegó, la encontró golpeada con signos de violación. Apenas se mantenía con vida, mientras que Alcalá logró escapar por la parte de atrás de su apartamento. Para evadir la orden de detención, Alcalá huyó a Nueva York y se inscribió en la escuela de cine de New York University y comenzó a estudiar fotografía con el nombre de John Berger. En junio de 1971, Cornelia Mitchell, una joven de 23 años de edad, aeromoza de Transworld Airlines, fue encontrada violada y estrangulada en su apartamento en Manhattan. Su asesinato se quedaría sin resolver durante los próximos 40 años. En ese mismo año, 1971, Alcalá integraba la lista de los fugitivos más buscados por la FBI, mientras que él mismo trabajaba como asesor en un campamento de artes para niños. Más tarde, en ese verano, 2 niños que asistían al campamento vieron un cartel de la FBI sobre Alcalá y le notificaron a los directores. Fue apresado y extraditado a California, pero para entonces los padres de Tali Shapiro habían trasladado a toda su familia a México y se negaron a permitir
que ella testificara en el juicio de Alcalá. Por eso, no se le condenó de violación e intento de asesinato. Sin su principal testigo, los fiscales se vieron en la obligación de permitir que Alcalá se declarase culpable por un cargo menor, por asalto, y salió en libertad condicional después de 34 meses en 1974. Pero en menos de 2 meses fue arrestado al agredir a una niña de tan solo 13 años de edad, identificada como Juliet, que había aceptado lo que pensaba que sería un viaje a la escuela. Pero, una vez más, Alcalá salió en libertad condicional luego de cumplir 2 años de prisión. Un dato interesante en este caso es que las 2 veces que Alcalá salió en libertad fue debido a un programa penitenciario muy famoso en aquella época llamado la sentencia indeterminada, que consistía en que los delincuentes podían salir en libertad condicional tan pronto demostraran su rehabilitación. Durante su tiempo de libertad, Alcalá convenció a cientos de hombres y mujeres de que él era un fotógrafo profesional y los convencía para que posaran ante él y fotografiarlos para su portafolio. Pero la mayoría de aquellas fotos encontradas años más tarde eran eróticas y el paradero de aquellos jóvenes aún se desconoce. En 1978, a pesar de su condición de violador convicto y delincuente sexual, fue aceptado como concursante en un programa de televisión llamado The Dating Game, o traducido al español, El Juego de las Citas. Para entonces, Alcalá ya había matado al menos 2 mujeres en California y otras 2 en New York. Rodney Alcalá aparentaba ser un concursante como cualquier otro que probaba su suerte en el amor en un juego de citas. No había nada sospechoso en él, más cuando el anfitrión Jim Lang lo había presentado como un talentoso fotógrafo que inició su profesión a los 13 años. Cuesta creer que con respuestas como "soy un plátano, pélame", Alcalá lograse llamar la atención de Cheryl, la chica soltera concursante en aquel momento, y que de esta manera ganara el concurso. Alcalá logró ganar en aquel momento aquel prestigiado concurso y de esta manera una cita con la hermosa Cheryl. Pero a pesar de esto, Cheryl notó que había algo espeluznante en aquel hombre, así que la salida romántica con aquel soltero asesino jamás llegó a concretarse. Y vaya que su instinto no se equivocó. Agentes de la policía se han referido a este hombre como una máquina de asesinar, con un cálculo aproximado de entre 50
a 130 víctimas. Alcalá prefería asesinar a mujeres y a chicos adolescentes. A todos, o al menos a la mayoría de sus víctimas, los estrangulaba, solo lo suficiente para que perdieran el conocimiento por unos instantes. Esperaban que recobraran sus sentidos y repetía el procedimiento una y otra vez hasta dar la estocada final. En 1979, su nombre se anunciaba con fuerza en los medios tras el asesinato de la pequeña de 12 años, Robin Sansoe, a quien secuestró y mató cruelmente. El 20 de junio de 1979, Robin Sansoe desapareció mientras se dirigía a sus clases de ballet. Días más tarde, fue encontrada violada y estrangulada. Un mes antes de su muerte, Sansoe fue vista hablando con Alcalá y él mismo, debido a sus antecedentes penales, fue puesto en investigación. Fue entonces que el 26 de julio de 1979, los detectives de homicidio de Huntington Beach, en California, hallaron cientos de fotografías de mujeres no identificadas en la propiedad de Alcalá, y los pendientes de la niña estaban junto a dichas fotos. Alcalá fue arrestado y condenado a pena de muerte el 8 de mayo de 1980, pero 4 años después presentó y ganó una apelación, alegando que la decisión del juez se había visto influenciada por la inclusión de delitos anteriores de los que no se tenían suficientes pruebas. 2 años más tarde se celebró un nuevo juicio que también acabó suspendiéndose porque el juez impidió que la defensa aportara pruebas materiales que respaldaran algunos aspectos esenciales del caso. Alcalá se interrogó a sí mismo por 5 horas frente al juez, refiriéndose a sí mismo como Mr. Alcalá, con una voz más grave y contestándose con su voz normal. Mas en marzo del 2010, Alcalá fue condenado nuevamente a pena de muerte, pero a la fecha, a sus 77 años, sigue con vida en la prisión de Quintín. En los 3 juicios celebrados entre 1980 y 2010, se demostró que Alcalá había acabado con la vida de 7 chicas, pero aún así, los detectives aseguran que la cifra es mucho, pero mucho mayor. Las 7 víctimas confirmadas de Alcalá son las siguientes: Cornelia Michel, Helen Hoover, Jill Barcombe, Georgina Whitted, Jill Parenteau, Robin Sansoe y Pamela Jean. Añadido a todo esto, en la actualidad existen más de 20 casos abiertos
de los cuales se presume la culpabilidad de Alcalá, pero al no tener pruebas suficientes, no ha podido recibir pena por los mismos. A menudo se le ha atribuido su capacidad de eludir las condenas a su elevado coeficiente intelectual de 135 puntos. Sin embargo, el detective Steve Mack cree que se trata de una cuestión de suerte y expresó que Alcalá no es tan listo como se cree y que lo único que lo motivaba era su depravación sexual y el placer. Pero, a pesar de todo esto, no cabe duda que hay algo muy intrigante en este hombre. En definitiva, la historia de Rodney Alcalá es realmente impactante vista desde cualquier ángulo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué te parece la historia de Rodney Alcalá? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale un like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te estés pendiente de todos nuestros casos. Esto fue el Detective Panda.